En el siguiente vídeo vamos a darle un poquito de vidilla a nuestra presentación. Vamos a utilizar tanto transiciones para ir cargando las diapositivas con algún tipo de efecto y vamos a utilizar animaciones para que algunos de los objetos que hay en la diapositiva entren en el momento en que lo necesitamos. Nosotros estamos dando nuestra charla, haciendo nuestra exposición y el contenido de una diapositiva no lo necesitamos todo de una vez. Normalmente introducimos contenido que durante una fase del discurso es necesario, pero el resto no. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que una diapositiva que tenga varios objetos los vaya cargando según nosotros necesitamos? Pues vamos a ver cómo. Tenemos nuestra presentación. Tenemos ya las diapositivas hechas. Y en este momento, si yo por ejemplo esta diapositiva la cargo, vemos que se vería de una vez entera con todo su contenido al mismo tiempo. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, si necesito hablar primero del párrafo número 1, donde pones la parte lógica del ordenador, y luego quiero ir explicando sistema, programación y aplicación? Y como lo voy a ir explicando luego, cuando yo empiezo a explicar sistema, quiero que aparezca la palabra de sistema, pero no el resto. Cuando paso a hablar de programación, me interesa que aparezca la segunda. Y por último, cuando empiezo a hablar de aplicación, me interesa que empiece la tercera. ¿Cómo puedo conseguir eso? Vamos allá. Lo primero, tenemos la diapositiva con la que queremos trabajar. Tenemos que localizar la pestaña de animaciones. Y yo recomiendo tener el panel activo para poder ver todo el contenido de la tarea que estamos haciendo. El panel de animación se activa o se desactiva con este botón que está en la pestaña de animaciones. Ahora señalo cuál es el objeto u objetos con los que quiero trabajar. En un principio quiero trabajar con este objeto, con este cuadro de texto que tiene 3 párrafos de sistema, de programación, de aplicación. Entonces, vamos a agregarle una animación a este objeto. Para agregar una animación, tocaremos por aquí y podríamos decir, bueno, vamos a ver cuál de ellas nos puede interesar más. Tenemos algo en plan, por defecto, algo más rápido, algo básico. Si, por ejemplo, busco algo en plan rápido, pues podría decir aquí, por ejemplo, desplazar hacia arriba. Vemos que en el panel de animación tenemos una vista previa del efecto que se va a provocar. Nada más haber colocado el efecto, me sale un número. El número indica, si tuviera más objetos animados, cuál va a ser el primer objeto que va a salir. Vemos que el cuadro de texto que está arriba no tiene número y es porque ese cuadro no está animado. Vamos a ver qué pasaría ahora si yo tuviera que cargar la diapositiva. Vemos que cumple una de las primeras cosas que nos interesaba, que es que empezaríamos a hablar de lo que es la parte lógica del ordenador, pero no saldrían los 3 tipos de software. Eso me interesa que salga después. Con un simple clic del ratón, ahí salen los 3 párrafos del segundo cuadro de texto. El problema es que no me interesa que salgan a la vez, porque me gustaría ir hablando de cada uno por separado, como es lógico, y me gustaría que entonces solo estuviera su palabra a la vista y no las demás. Vamos allá. Resulta que ahora me está cargando el cuadro de una vez, como si fuera un solo objeto. En cambio aquí, en opciones de los efectos, puedo decirle que quiero que vaya por párrafo. De esa manera, si tengo un cuadro de texto con varios párrafos, puedo, al utilizar por párrafo, decidir que vayan cargando cada párrafo por separado. Vamos a ver qué pasa cuando le doy aquí. Vemos que en la vista previa ya me está haciendo ver que van a ir los 3 párrafos por separado y vemos que ahora sí hay 3 números, 1 para de sistema, 2 para de programación y 3 para de aplicación. Para comprobar que esto es justamente lo que yo quiero, nada más que probar, vemos que la diapositiva cargaría con el párrafo del cuadro número 1, en el que yo estoy explicando un poco este contenido, y luego cuando digo podemos dividirlo en 3 grandes tipos, hago clic de sistema, explico lo que es un software de sistema, de programación, explico lo que es un software de programación
y de aplicación, donde me pongo a explicar, valga ya la redundancia, lo que es software de aplicación. Como hemos visto, yo puedo animar la diapositiva. Mucha gente piensa que animar es darle movimiento. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Aunque es cierto que hay un movimiento, las cosas cargan según el efecto que tú has utilizado. Para mí lo importante de la animación es que el texto, el objeto, carga en el momento que a mí me interesa. Por lo tanto, no distrae a tu público y el público está centrado justo en la palabra o justo en el objeto que a ti te interesa. Repetimos. Yo cargo la diapositiva. Como el cuadro número 1 no tiene animación, carga automáticamente. Explico esta parte. Cuando llego al punto de decidir, podemos dividirlo en 3 grandes tipos. Como quiero hablar primero de sistema, clic y entra de sistema. Termino de hablar de sistema y me pongo a hablar de software de programación, clic y carga de programación. Termino de hablar de programación y necesito hablar de software de aplicación, clic y carga de aplicación. Hay más opciones que puedo manejar aquí. Una vez que ya tengo claro que este es el efecto, tengo más opciones que puedo manejar. Por ejemplo, lo puedo hacer más lento. No me interesa que vaya demasiado rápido. Y entonces, por ejemplo, le vamos a dar un efecto de mucha más lentitud para que lo podamos notar. Volvemos a cargar la diapositiva para ver qué ha pasado. Disculpad. Lo que hice fue ponerlo mucho más rápido. Problemas del directo. Aquí está. Ahora sí que lo vamos a hacer mucho más lento. Repetimos. Vemos como ahora la palabra carga súper despacio. Para aprovechar el error de antes, vemos que le puedo reducir el tiempo para que cargue súper rápido y le puedo agrandar el tiempo para que cargue súper lento. ¿Qué pasa si yo necesito que no sean los 3 los que carguen a la misma velocidad? Veis que tengo los 3 marcados. Yo puedo decir, por ejemplo, que este, marcando solo uno, cargue muy rápido. Puedo decidir, vamos a ponerle un poquito más para que se note, puedo decir que este cargue pues a mitad de camino y puedo decidir que este cargue súper lento. Está claro que el cuadro en un principio aparece todo seleccionado y eso, todos los cambios que yo haga afectan a todos los miembros, todas las partes de ese objeto. Pero puedo, si es sobre todo párrafos, puedo pinchar en cada uno de los párrafos del panel de animación y ya vamos a ver el resultado. Este carga súper rápido, este carga a una velocidad media y este carga súper lento. Tanto es así que creo que termino de explicar y todavía no ha cargado. ¿Qué más cosas puedo hacer? Bueno, en un principio hemos visto que estos 3 objetos, el objeto es el cuadro, estos 3 párrafos del cuadro cargan haciendo clic. ¿Cómo sé yo que cargan haciendo clic? Aparte de haberlo probado, aquí me sale al hacer clic. Vamos a ver qué pasa si yo al segundo, porque pienso que tiene relación con el primero, y quiero que carguen los 2 a la vez, pues vamos allá. Al segundo, en vez de hacer clic, le digo con la anterior. El primer efecto visual que vemos es que los 2 tienen el número 1. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora cuando hago clic en el primero, carga el segundo. Lo carga automáticamente. Claro está, notamos que hay diferencia de velocidad porque los 2 tienen una velocidad diferente. Pero lo que nos interesaba era demostrar que puedo cargar un objeto después de otro haciéndole solo clic a uno de ellos, al primero en este caso. ¿Qué más cositas puedo hacer por aquí? No recomiendo después del anterior. No recomiendo después del anterior porque esto significa que va a cargar cuando le pongamos un tiempo. Resulta que ese tiempo hará que el objeto cargue de forma automática después del anterior, pasado ese tiempo. Yo no recomiendo estas cosas automáticas porque normalmente eso solo sería productivo si tú te conoces perfectamente tu presentación, el tiempo necesario para hablar, lo justo y necesario, que sabes que son 15 segundos y por ejemplo a los 15 segundos el objeto cargaría automáticamente justo cuando tú necesitas que cargue.
Desgraciadamente es muy complicado que la persona que explica, el ponente, el que da la charla, el que expone, tenga súper controlado el tiempo que necesita. Además, que a la postre estás delante de un público que puedes ver que no pone buena cara ante una explicación tuya y necesitas profundizar más o entretenerte más, o al revés, acelerar y cambiar de tema porque has visto que eso ya está perfectamente entendido o no interesa. Entonces, el hecho de que la presentación vaya a su ritmo, al que tú le has puesto desde un principio, creo que dificulta bastante esa posibilidad. Yo, la verdad es que creo que al hacer clic para que tú controles y si algún objeto necesitas que cargue a la vez con la anterior, creo que son los dos inicios más recomendables. Vale, vamos a ponerlo en plan bonito, ¿no? Entonces vamos a poner las tres a la vez. Con la tecla control señalo todas. Le vamos a poner a las tres al hacer clic y le vamos a poner a las tres una duración de 75 segundos. Vale, ¿qué más cositas puedo hacer por aquí? Vamos allá. Vamos a utilizar otra diapositiva. A mí ahora me interesa, viendo esta diapositiva, que primero salga la diapositiva sin nada, salvo el título del escritorio. Entonces, todo lo demás tiene que estar animado. Empiezo pinchando en la imagen, porque en el ejemplo anterior vimos que se podía animar texto, pero también podemos animar imágenes porque el objetivo es animar cualquier objeto. Para la imagen vamos a utilizar, por ejemplo, un desvanecer. Recomiendo no utilizar efectos rimbombantes, recomiendo utilizar efectos que sean muy simplillos, muy fáciles, muy suaves, que casi no se noten mucho a nivel de que provocarán los otros una gran distracción. Yo personalmente he visto que hay mucha gente orientada hacia la idea del arte, hacia la idea de que la presentación sea súper bonita, muy llamativa. Hay una teoría que dice que la gente tiene que focalizar en el que expone, no en la presentación. El hecho es que el que expone es el protagonista, tu discurso es el protagonista, no la diapositiva. La diapositiva es un complemento, la diapositiva es una ayuda. Entonces, a nivel de efectos, cuidado con dejarte llevar por efectos, pues eso, por ejemplo, muy llamativos, ¿vale? ¿Veis? Esto, por ejemplo, es negativo. Esto es negativo. Todo esto distrae. Puede llamar mucho la atención. A lo mejor podría ser plausible hacerlo en una diapositiva, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Además, se recomienda que si, por ejemplo, yo utilizo desvanecer como efecto para las imágenes, todas las imágenes de mi presentación deberían tener el efecto desvanecer. Y si utilizo, por ejemplo, para párrafos el desplazamiento hacia arriba, como utilicé antes, debería utilizar en todas las diapositivas ese efecto para cargar párrafos. El hecho de que en la presentación, si es muy grande, utilice alguno diferente de vez en cuando, a lo mejor es porque quiero llamar la atención, porque ese es el objetivo, que algo sea diferente con el objetivo, valga la redundancia, de que mi público diga, ¡ay! ¿Y qué ha pasado? Para llamar la atención. Pero si lo haces siempre y a lo lailo, y cada objeto lo cargas de una manera diferente, lo único que vas a provocar es que la gente se distraiga y pierda el hilo conductor de tu discurso. Retomamos. Me interesa que la imagen cargue después de cargar la diapositiva, cuando yo haga clic, por supuesto. Luego me interesa que entre la palabra iconos, entonces la marco y le digo, por ejemplo, barrido. Y luego no quiero que venga botón de inicio, lo que quiero es que vengan las flechas, ¿vale? Entonces marco todas las flechas y les voy a aplicar un, por ejemplo, desplazar hacia arriba. ¿Vale? Como me interesa que las tres carguen a la vez, como podemos ver, el efecto es que las demás cargan con la anterior. Vale. Resulta que a mí me puede ser interesante que no carguen las tres a la vez. Vemos que estas cargarían las tres a la vez, ¿vale? Vamos allá. Ah, me faltaba una cuarta. Disculpad, que hay una cuarta por aquí que no pinché, pero ningún problema. Le meto ahora la animación. ¿Cuál tenían estas? Desplazamiento hacia arriba. Pues nada, aquí también desplazamiento hacia arriba. Y como me interesa que esta también cargue, resulta que como me he equivocado, ¿no? Y entonces tengo que quiero que esta, luego esta y esta, entonces esta la tengo que mover. Vale, lo primero que le pongo es con la anterior. Y lo segundo que le hago es que aquí la desplazo una posición hacia arriba. En este momento vamos a ver cómo cargan las diapositivas. Hago esto, carga la imagen.
hago esto, carga la palabra iconos, y hago esto y suben las 4 flechas. Pero ¿qué pasa si me interesara que aunque las 3 cargaran a la vez, es decir, cargaran al mismo tiempo, una se fuera retrasando un poco con respecto a la anterior? Pues muy sencillo. Aquí le digo con la anterior, pero le hago un retraso. Aquí le digo con la anterior, pero le hago un retraso mayor. Y aquí le digo con la anterior, pero le hago un retraso todavía mayor. Vamos a ver qué pasa. Cargo la diapositiva, cargo la imagen, cargo la palabra iconos y ahora vemos cómo van cargando unas detrás de otras. Si el efecto me parece demasiado rápido, simplemente voy y aquí le amplío más, por ejemplo 75, aquí le pongo 1,25 y aquí le pongo 1,75. Y ya, pues bueno, creo que hemos jugado bastante para hacer ver que todo dependerá de la necesidad que tenga yo al respecto. Vale, ya tengo las primeras flechas, ahora ya he terminado de hablar de los iconos, me interesa hablar del botón de inicio y entonces pues nada, es botón de inicio el que sale, le digo que tiene que ser igual que el de iconos, que es barrido, así que para mantener, como he comentado, la homogeneidad, y ahora hago la flecha y la flecha va en desplazamiento hacia arriba, era desplazamiento hacia arriba. Y ahora hablaría de la barra de tareas y luego hablaría de la flecha. Bueno, vamos a ver cómo nos queda esta diapositiva, porque una vez terminada hay que ir comprobando, ¿no?, que el resultado es el que queremos. Al cargar la diapositiva voy a comenzar diciendo que voy a hablar del escritorio. ¿Qué es el escritorio? ¿Para qué sirve? Y bueno, pues me interesa que la gente, al cabo de unos instantes, decirle, esto es el escritorio. El escritorio se compone de distintos elementos, ¿no? Entonces, esos elementos voy a nombrar los más importantes. Por ejemplo, los iconos. Y veo que, las flechas vienen con un clic. Si no le hago clic, no cargan. Pero veo que me puede interesar más que carguen después de la palabra iconos. Que salga iconos y que automáticamente salgan las flechas. Entonces, al número 3 le vamos a hacer un cambio, le vamos a poner con la anterior y le vamos a poner un pequeño retraso, ¿vale? Para que no salga justo con la palabra, sino justo un poquito después. Vamos a ver si ese cambio me agrada más a lo que yo necesito. Perfecto. Hemos visto como un simple cambio, al hacer clic o con la anterior, me permiten controlar el ritmo de presentación. Como ese efecto me gusta, voy a aplicarlo también a la flecha. También le hago un pequeño retraso y a la siguiente flecha también le pongo con la anterior y le aplico un pequeño retraso. Vamos a ver ahora toda la presentación de una tacada, en este caso toda la diapositiva. Cargo la imagen del escritorio, cargo el primer elemento del que quiero hablar, cargo el segundo elemento del que quiero hablar, cargo el tercer elemento del que quiero hablar. Con todo esto creo que hemos podido valorar las distintas ventajas que me ofrecen las animaciones para poder controlar el ritmo de mi presentación. Hemos visto que tengo un montón de opciones para manejar, un montón de efectos para manejar lo que son las animaciones e insisto en lo simple. Cuanto más simple, más eficiente. Cuanto más simple, mejor para el resultado que tú buscas en una presentación, que es que acompañe a tu discurso, no que sea el protagonista de tu discurso. De todas maneras, siempre va a haber un poco de tira y afloja en cuanto a ver y comprobar que la presentación cumple con lo que tú necesitas. Puede ser que tú hagas un primer intento y luego digas, no estoy del todo convencido. Mi recomendación es que en vez de hacer cambios aquí, dupliques la diapositiva, duplicamos la diapositiva y la diapositiva copia hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, podemos decir que esto venga después de la anterior y a esta le podemos decir que venga con la anterior
y a esta le podemos decir que venga con la anterior. Son cambios al holo solo para que veamos que esto puede pasar. Me estoy dudando entre una forma de enfocarlo u otra, no pierdo el trabajo, en este caso de la diapositiva, hago una duplicación y hago las pruebas en otra para ver cuál me gusta más. Vamos a ver. No carga nada porque decidí que el escritorio cargará solo. Muy bien, perfecto. Cargo y vemos que automáticamente va cargando otras cosas. No me ha gustado, lógicamente. Han cargado las cosas un poco a lo Lailo, pero solo quería haceros ver cuál sería la política más adecuada. Como esto no me gusta, aquí haría más pruebas, ¿vale? Y cuando estoy convencido, a lo mejor me cargo la diapositiva 6 porque me quedo con la diapositiva 7. Pero al final a lo mejor resulta que veo que ningún cambio me interesa, termino eliminando la diapositiva 7, donde estaba haciendo las pruebas, y me quedo con lo primero que hice. En el vídeo hemos estado hablando de las animaciones en PowerPoint. Gracias a un ejemplo hemos visto que se le puede proporcionar ritmo a los objetos de una diapositiva. Los cuadros de texto, las imágenes, las formas, cualquier cosa puede ser cambiada la animación correspondiente para darle una especie de ritmo y que el objeto cargue, el texto cargue, la forma cargue, la imagen cargue al ritmo que nosotros necesitemos. Para eso también hemos visto que conviene activar el panel de animación. Las animaciones las encontramos en la pestaña de animaciones. En versiones más antiguas de PowerPoint, la pestaña animaciones también incluía transiciones. Aquí, en esta versión 2016, la tenemos por separado. Tenemos que tener cuidado porque hay multitud de tipos de efectos que podemos aplicar para la animación. No conviene distraer al personal, en este caso nuestro público, y por lo tanto no deberíamos utilizar efectos muy rimbombantes. Huid de lo rimbombante. Mejor, simple, más eficiente. Hay también que jugar con cómo queremos iniciar esa animación. Hay dos opciones principales, que por lo menos para mí son las que deberíamos utilizar. La de al hacer clic, el objeto carga cuando yo hago clic con el ratón, o después, o con la anterior. Eso significa que el objeto carga con la animación anterior. Hemos visto distintos ejemplos de ello, como por ejemplo cargar una palabra y detrás de la palabra salían las flechas que tenían relación con ella. También hemos visto que podemos darle más o menos velocidad a la animación, como por ejemplo que las 4 flechas que teníamos en el ejemplo iban entrando, aunque era de forma automática las 4, iban entrando a un ritmo diferente una tras otra. Podemos cambiar el orden de trabajo. Hemos aplicado la animación en un sentido, cada una tiene un número asignado, por lo tanto el orden del objeto cargará según el número que le toca. Primero el que tiene el 1, luego el 2, luego el 3. Si nos damos cuenta de que el objeto 3 debería ser el primero en cargar, simplemente nos vamos al panel de animación, lo desplazamos hacia arriba, hacia la primera posición y listo. A partir de ahí el objeto 3 pasa a tener el 1 pasa a tener el 2 y los demás ya serían el 3, el 4 y así sucesivamente. Recordad, importante, el protagonista es el que expone, el protagonista es la persona que da la charla. No puede ser el protagonista la diapositiva. Si creamos diapositivas bajo la premisa de que sean ellas las protagonistas, no estamos haciendo un uso correcto del PowerPoint. Y no solo en la creación de la diapositiva, también en el uso de las animaciones. No deben llamar más la atención que la propia charla, que el propio ponente.